Bien, esta mañana Carabineros informó que cerrará la comisaría ubicada en la estación Baquedano del Metro de Santiago, y para conversar sobre seguridad pública, también sobre el trabajo legislativo y otros temas de contingencia, nos acompaña el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que tiene una agenda bien apretada y sobre todo que por estos días ha estado más convulsionado aún. Le quiero partir preguntando por lo de la comisaría de Baquedano. Fueron los propios trabajadores de Metro quienes solicitaron esto. Ahora, ¿cuál es la señal? ¿Cómo leemos esta señal? Porque podría ser un símbolo de debilidad si se instaló esta comisaría para proteger de alguna manera a los pasajeros. Ahora la presencia de Carabineros es provocar. ¿Por qué retirarlo? Y si esa decisión es definitiva. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. A ver, lo primero, lo más importante, Carabineros cumple un rol fundamental que es proteger la seguridad y los derechos de las personas. Y por eso está esa comisaría dentro de la estación Baquedano. Y esta es una decisión que se tomó en el mes de diciembre por razones de seguridad, lo que no significa que no va a haber servicio Carabineros. Va a haber servicio Carabineros, simplemente que la logística se va a cambiar para que el mismo servicio que presta Carabineros en la estación pueda realizarse de la mejor manera posible. Y lo que está haciendo Carabineros ahora es determinar qué alternativas tienen, digamos, para poder prestar ese servicio logístico una vez que se reabra la estación. Bueno, evidentemente esa comisaría ahí en la estación Baquedano tiene mucha carga. Recordemos que al inicio del estallido social, ministro, hubo denuncias sobre posibles violaciones de derechos humanos al interior de esa comisaría. Algo que el INDH efectivamente descartó en una visita en terreno. Sin embargo, también ese acceso al Metro Baquedano ha tenido, digamos, especial virulencia en los manifestantes violentos. ¿Tiene que ver con eso? ¿Es una decisión de la cual ustedes sabían? ¿Esto ha sido consensuado con la moneda o fue decisión de Carabineros y Metro? A ver, vamos por parte. Vamos por parte. Lo primero es que las decisiones operativas las toma Carabineros naturalmente. Usted comprenderá que hay cientos de decisiones que se toman permanentemente a diario, todos los meses, sin perjuicio de que quien fija los objetivos de la política de seguridad y orden público es la moneda y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Este es un tema que se había visto desde el mes de diciembre, que precisamente por estas denuncias, que nunca se comprobaron, que fueron descartadas, pero que finalmente obligan a pensar una respuesta distinta para buscar el mismo objetivo, que es darle seguridad a los pasajeros de la estación de Metro Baquedano, estación que sigue cerrada, y lo que Carabineros va a hacer es que va a seguir prestando el servicio sin perjuicio de que esta instalación va a ser temporalmente cerrada para buscar otras alternativas para prestar el mismo servicio, porque lo importante es el servicio de seguridad que presta Carabineros y esa es la función que tiene Carabineros de Chile. Claro, pero uno puede ver también que hay una decisión también un poco estratégica con la intención de recuperar la estación y de ahí también empezar a recuperar un poquito Plaza Italia para el resto de los ciudadanos. Para los manifestantes pacíficos y para los que circulan por ahí. Estoy hablando para todos, digamos. El intendente Guevara esbozó un nuevo diseño para Plaza Italia, para todo ese sector de la Plaza Baquedano. ¿Es así? ¿Va a haber un nuevo diseño? ¿Se ha pensado en eso? A ver, yo creo que lo primero, vamos quizá un paso más atrás. Lo primero es que creo que es muy necesario, y es un compromiso del gobierno, y es lo que está pidiendo la ciudadanía, avanzar en la recuperación del orden público. El orden público es una garantía democrática fundamental. Es lo que, por ejemplo, en Plaza Italia y en muchos lugares del país permite que las personas puedan convivir pacíficamente, tener libre tránsito, ocupar los espacios públicos. Y cuando hay violencia, los violentistas ocupan los espacios públicos, se privatiza de alguna manera el espacio público y los ciudadanos que tienen derecho a vivir en paz no pueden realizar sus actividades. Y por eso es un objetivo fundamental del gobierno, del ministerio, yo creo que de la mayor parte de la ciudadanía. Y por eso creo que lo que pasó ayer en la acusación constitucional nos abre una oportunidad. Primero porque termina una etapa de confrontación, que yo creo que la gente la mira con distancia. Ojalá hubiésemos estado ayer dedicados a otra cosa, a discutir cómo fortalecer Carabineros, cómo mejorar las pensiones, cómo mejorar la salud. Pero ya, se cierra una etapa, se rechaza la acusación constitucional, que era injusta, que no tenía fundamento, y ahora lo que viene es una etapa de concentrarnos en avanzar en acuerdos que son fundamentales para las personas. Ya tenemos un acuerdo constitucional. Hemos venido avanzando con acuerdos en la agenda social, en las pensiones, en el ingreso mínimo garantizado. Y creo que el acuerdo que ayer planteaban muchos senadores y que el gobierno va a impulsar es un acuerdo por la seguridad y el orden público, donde el corazón es una reforma a Carabineros. Hay una propuesta que hicieron los senadores, hay una propuesta del gobierno, nosotros tenemos un consejo para la reforma a Carabineros y eso es lo que viene. Respecto a las estrategias de seguridad, la cosa más operativa,
Si hay algo que aprendimos en la acusación constitucional, y es bueno ir señalando cuáles son las lecciones, es que no se anuncian, sino que se implementan y después se evalúan. Las medidas. Efectivamente, se implementan y se evalúan, sin perjuicio que Carabineros tiene que tener un rol de comunicación con la gente, de informar lo que se está haciendo, pero se implementan y se evalúan y en función de los resultados se van profundizando o se van modificando. Pero si uno va y es objetivo, y en enero evidentemente hemos tenido brotes de violencia importantes, mayores que los de diciembre incluso, episodios muy violentos, el orden público está lejos de restablecerse. Una reforma de Carabineros uno podría plantear que hay objetivos de corto, mediano y de largo plazo, pero si ustedes se ponen de acuerdo entre gobierno y oposición y tienen una reforma de Carabineros, eso probablemente no lo vamos a sentir de un día para otro. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Pues se nos viene un mes de marzo que todo el mundo agorero dice que podría ser o no podría ser, pero hay hechos objetivos. Hay una marcha del 8 de marzo que va a ser, hay un superlunes que va a ser, hay un día del joven combatiente que va a ser, y entre otras cosas. Entonces, evidentemente hay una tensión puesta en marzo. ¿Cómo vamos a enfrentar esto con Carabineros? ¿Vamos a enfrentar esto con PDI? ¿Cómo se garantiza el orden público? A ver, lo primero es que obviamente cuando uno habla de una reforma Carabineros, no quiere decir que las medidas uno las implementa cuando estemos todos de acuerdo. Hay muchas medidas que no tenemos que pasar por el Congreso en hacer leyes, que toman tiempo, que son más complejas y que se pueden implementar desde ahora. Nosotros estamos implementando una nueva estrategia de orden público. De hecho, en materia de orden público estamos lejos, yo creo que ustedes tienen razón, estamos lejos de lo que la gente quiere, necesita y espera por parte de las autoridades, por parte de las policías. Pero hemos venido avanzando. En octubre llegamos a tener 100 eventos diarios graves en materia de orden público. En noviembre bajó a 40, en diciembre bajó a 3 a 4 por día. En enero venía entre 2 y 3 por día. Y el lamentable atropello que ocurrió la semana pasada nos produjo un rebote de la violencia que ahora ha vuelto a bajar. Y en ese sentido nosotros estamos implementando una estrategia en materia de orden público que tiene que ver fundamentalmente con 3 cosas. Uno, una agenda legislativa con leyes que sancionen con mayor dureza los delitos de orden público. La ley antisaqueo, antibarricada, antidisturbio en general ha ayudado muchísimo. En los primeros días tuvimos 40 personas que fueron detenidas por saqueo y que quedaron en prisión preventiva. Y eso obviamente produce un efecto. Y así hay varios proyectos más como el de infraestructura crítica, el sistema de inteligencia y varias leyes más. Sí. Eso es una parte. Una segunda parte, una nueva estrategia en materia de orden público. Intervenciones más focalizadas, enfocadas en los delitos más graves, con un trabajo territorial en mejor coordinación con los alcaldes, con los actores locales y también con más tecnología. Por ejemplo, nosotros le estamos poniendo cámaras corporales a todos los carabineros que están en control de orden público, porque eso permite, por una parte, asegurar que los procedimientos se realicen bien y, por otra parte, inhibe a quienes quieren cometer hechos violentos, porque es un medio de prueba que después se puede presentar al tribunal. Entonces, hay una estrategia distinta y lo último y lo más importante es que esto lo vamos evaluando y lo vamos perfeccionando en función de los resultados. El mejor ejemplo es la PSU. Tuvimos muchísimos problemas en la primera PSU, en la segunda PSU avanzamos enormemente y hoy día terminó el proceso de buena manera porque tomamos las lecciones de aquellos fracasos e implementamos los cambios que teníamos que implementar. Sí, probablemente también ahí hay un desafío enorme para que se desarrolle también con normalidad, por ejemplo, el plebiscito del 26 de abril. ¿Está en condiciones de garantizar que eso se va a poder realizar de manera normal? Sí, definitivamente, porque además son otras las condiciones de seguridad. Ustedes saben que la ley de escrutinio de votaciones populares establece que el resguardo, el control del orden público para los procesos electorales queda en las Fuerzas Armadas y Carabineros contribuye, digamos, las Fuerzas de Orden, Carabineros y la PDI contribuyen al proceso. Entonces es una situación que es bastante distinta porque los estándares y las exigencias de seguridad son mucho más elevadas. Y además que yo creo que hay una cosa que también es importante, la ciudadanía quiere participar. Quiere ser parte de este proceso. El plebiscito del 26 de abril va a ser muy importante porque va a permitir que la gente exprese cómo quiere seguir adelante con el proceso constitucional, si con una nueva constitución o bien con los mecanismos vigentes a través de reforma de la Constitución. Y eso yo creo que tiene un valor político simbólico que es muy de fondo, que claro, va a empezar... ánimo. Y va a permitir que la ciudadanía empiece a expresar su opinión sobre cómo ir cerrando la brecha entre los ciudadanos y la Constitución, que es un tema que hoy día nos divide y tiene que ser un tema que nos tiene que unir. Ahora, ministro, usted lo mencionaba, el día de ayer probablemente le dio un respiro el rechazo a la acusación constitucional contra el intendente Guevara, pero ahora usted también está en la mira porque ha recibido también este ultimátum para
sacar de alguna manera al general director de Carabineros, producto de la muerte de este joven barrista que encendió nuevamente los ánimos. Ahora, ¿cómo se siente usted con esa situación? De alguna manera, me imagino que han aprendido varias lecciones. ¿En qué situación también quedan en los otros intendentes? Me imagino que más empoderados para restablecer el orden público. Lo primero yo quiero decir, las acusaciones constitucionales no es un partido de fútbol donde uno gana y siente que tienen un gran triunfo y otro una gran derrota. Yo creo que al revés, las acusaciones constitucionales nos distraen de lo más importante. Es una herramienta que existe, pero creo que... Pero si prosperaba al intendente Guevara, ¿eso era amenazante para los demás intendentes? No, voy a eso. O sea, lo que quiero decir es que espero que lo de ayer marque un antes y un después. Que ojalá nos concentremos en lo que ayer en el debate surgió, en un acuerdo social para mejorar las pensiones, para mejorar la salud, y en un acuerdo por el orden público, por la seguridad, por la paz y para una reforma carabinero. Eso es lo que todos plantearon, gobierno y oposición, todos los parlamentarios. Eso es lo que nos tiene que unir. Dicho eso, si hubiese prosperado la acusación constitucional, que era injusta porque no tenía fundamento, hubiera dejado sin atribución a todos los intendentes de Chile de hoy y del futuro para poder resguardar el orden público. Y la ley les mandata, les obliga, no es una opción, a ser responsables del orden público. Pero se rechazó y yo creo que es bueno que haya primado la sensatez, el sentido común y que tengamos hoy día las herramientas disponibles para que se pueda ir recuperando el orden público. Ministro, desde que asumieron ustedes el gobierno han tenido 6 acusaciones constitucionales. Voy a poner 6 porque están las de los jueces. Sí. 5 para el gobierno. Y usted está bajo amenaza en marzo de que si no saca al general Rosa lo van a acusar. Los mismos que han empujado las otras 5 contra el gobierno. Entonces, ¿es tan cierto que hay un nuevo clima político? Hay un clima de acuerdo y de conversación, porque evidentemente, ni siquiera la ciudadanía, la encuesta Criteria, el 75% de la gente cree que se van a profundizar los quiebres entre gobierno y oposición a partir de marzo. Sí, a ver, dos cosas. Lo primero, yo no voy a condicionar mis obligaciones o lo que creo que hay que hacer por las convicciones y por el mandato que me entrega la ley y que me ha encomendado el presidente de la República, porque haya o no una amenaza de acusación constitucional. Yo soy el ministro del Interior y Seguridad Pública y mi deber como ministro del Interior y Seguridad Pública es proveer seguridad, tranquilidad y proteger los derechos de los ciudadanos. Y eso es lo que he hecho y eso es lo que voy a seguir haciendo. Y lo segundo, efectivamente hoy día el clima está muy polarizado. Yo no digo que porque a uno se le ocurre que va a haber un clima de entendimiento se va a producir. Lo que yo hago es que, y el gobierno quiere hacer, es hacer un llamado a ser consecuente. Si ayer todos los senadores, sobre todo los de oposición, llamaron a buscar acuerdos en la agenda social y en materia de orden público, sobre todo en una reforma Carabineros, bueno, avancemos en ese sentido. El gobierno tiene toda la voluntad, va a impulsar esos cambios. Tenemos hoy día un proyecto de pensión en el Congreso, tenemos un proyecto para mejorar la salud, vamos a presentar las propuestas de nuestro Consejo para la Reforma de Carabineros, es tiempo de avanzar. Y las acusaciones constitucionales, yo creo que la gente de verdad la mira con distancia, la gente quiere soluciones, quiere que nos concentremos en lo más importante. Ministro, ¿no está en evaluación la continuidad del general Rosas? Porque hablamos de la modernización de Carabineros, ¿por qué es tan importante mantenerlo? ¿Sabe lo que pasa? Carabineros es una institución que tiene 93 años de historia, que ha tenido 4 grandes crisis en los últimos 3 años, varias de ellas antes de la actual administración, partiendo del año 2017 con el fraude, la operación Huracán, el caso Catrillanca y ahora todos los problemas y dificultades, algunas muy graves en materia de orden público y derechos humanos. Ya los últimos 2 cambios de general director significaron la salida de 30, 40 generales de la institución. Esto no se va a resolver con ese mecanismo o con ese esquema. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir cosechando los mismos resultados. Y el alto mando actual está comprometido con los cambios. De hecho, veníamos trabajando en modernizaciones en Carabineros, pero en otros temas, en los temas de transparencia, de probidad, de gestión institucional. Ahora, el foco de la reforma tiene que ser orden público con pleno respeto a los derechos humanos. Yo quiero decir, lo que pasó en Puente Alto es grave y es absolutamente intolerable. Por eso nosotros respaldamos la decisión de Carabineros de apartar y dar de baja a esos 7 carabineros que participaron de ese hecho tan grave y que tiene que ser sancionado y que está siendo investigado por la justicia. Entonces, aquí lo que se trata es que el compromiso por los cambios que nos va a permitir ir recuperando el orden público, la cotidianidad, la seguridad y los derechos de las personas, creo que es el compromiso que nos tiene que unir. Y esa es la voluntad y eso es lo que vamos a hacer como gobierno. Y supimos de esa agresión porque había cámaras. Es muy probable que haya muchas otras que no las veamos. Ya, pero ¿puedo hacer un punto ahí? ¿Sí? Que eso es súper importante porque me han preguntado muchas veces por qué aquí se toma una decisión tan drástica y con tanta rapidez y por qué en otros casos toma más tiempo. Porque aquí la evidencia era incontrovertible y Carabineros al ver esto... Mira, Carabineros tiene 60.000 funcionarios, hombres y mujeres muy comprometidos que entraron a hacer un compromiso y un juramento que es proteger a los ciudadanos.
La mayor parte, la gran mayoría, son personas honestas que salen todos los días a proteger y cuidar a las personas. Carabineros, la mayor parte del tiempo, ha tenido un alto aprecio de la ciudadanía. Si hay funcionarios que se desvían de ese compromiso y de ese juramento, tienen que ser sancionados con el máximo rigor de la ley. Pero yo les puedo asegurar que tenemos una institución que es muy importante, que es garantía de nuestra convivencia democrática y que tenemos que impulsar estos cambios. Ministro, y perdón, un punto que me faltó, perdón que lo interrumpa. Dile nomás. También un derecho fundamental es el debido proceso. No, evidentemente. Tenemos más de 900 investigaciones y sumarios, sí. El resto se está investigando en la Fiscalía y el debido proceso tenemos que respetarlo. Ministro, usted es el jefe político del gabinete y por ende su relación con los partidos es muy importante, con los presidentes de partidos de su conglomerado también especialmente, digamos. Mario Desbordes se reunió con los presidentes de los partidos de la exconcertación, básicamente, acercando posturas y hablando de un nuevo pacto social. Algo que, por supuesto, marca división al interior de Chile Vamos, porque algunos apoyan y otros derechamente lo rechazan. De hecho, la senadora Jacqueline Van Rieselberghe, presidenta de la UDI, señaló que eran fuegos artificiales. ¿Cuál es su postura frente a eso? ¿Cree que ese tipo de reuniones dividen, unen, son un aporte? ¿Esa es la tarea que van a tener ahora en febrero? Mira, yo creo que lo más importante es que todas las acciones que se tomen contribuyan a generar acuerdos para avanzar en la agenda social. Nosotros tenemos 3 proyectos que podríamos aprobar en marzo, que están en el Congreso a punto de ser aprobados y transformados en ley. El proyecto que sube las pensiones para la clase media, ya aprobamos el proyecto del pilar solidario para los pensionados más vulnerables, se están pagando esas mayores pensiones, pero nos queda la clase media, los que están en la AFP, los que han sido más castigados. Ese proyecto lo aprobó la Cámara, está en el Senado. Entonces, que eso se traduzca en una voluntad de despachar ese proyecto, aprobarlo en marzo para que en abril suba las pensiones. En el Senado también tenemos el ingreso mínimo garantizado. Ese proyecto le va a subir el ingreso del trabajo a cerca de 700.000 trabajadores. Los que ganan hoy día el sueldo mínimo, que están en torno a 240.000 pesos líquidos, les va a subir a 300.000 pesos líquidos. Es un aumento importante. Tenemos el proyecto que reforma y moderniza FONASA, la salud pública, donde se atienden 15 millones de chilenos. Todo lo que contribuya a generar voluntad de acuerdo, obviamente, es algo que hay que empujarlo. De hecho, si usted recuerda la última encuesta CEP, si hay algo que salió de la encuesta es que la gente valora a quienes buscan acuerdos, a los liderazgos que promueven acuerdos. Dicho eso, también nosotros tenemos como gobierno y coalición que cuidar otro valor que es fundamental, que es la unidad de la coalición, porque los gobiernos, para funcionar bien, requieren unidad en la coalición, y por eso lo que hemos venido haciendo es cuidar esa unidad, porque cuando hay momentos de dificultad, obviamente la unidad se debilita y es central mantener esa unidad. Ahora, ese es un tema a nosotros los políticos, digamos, a la gente no le importa. A la gente le importan los acuerdos que permitan mejorar las pensiones, mejorar la salud y mejorar los sueldos de los trabajadores. Ahora, ya para ir cerrando, ministro, ¿cuál es la evaluación que se realiza del control del orden público desde el 18 de octubre hasta ahora y cuáles son las enseñanzas finalmente que se sacan para no volver a repetir ni fallar de cara a lo que se viene más adelante? A ver, yo creo que lo primero es que Chile, yo creo que nunca nadie previó ni estaba preparado para enfrentar estos niveles de violencia y estos problemas de desórdenes públicos, digamos, con los ataques al metro, la quema a los buses, los ataques a las comisarías. Eso sobrepasó en el fondo. Efectivamente, una situación que yo creo que el país no había vivido nunca, al menos en los últimos 30 años. ¿Pero hay una autocrítica? Mira, yo creo que si uno pudiese hacer una autocrítica, creo que la autocrítica es fundamental, y esto es una cosa más de todos, digamos, de la sociedad y de todos los gobiernos, es que si hay algo que debimos haber hecho es fortalecer las instituciones fundamentales para el cuidado de nuestra democracia. Y ahí Carabineros cumple un rol central. Insisto, Carabineros tiene 93 años de historia, la mayor parte del tiempo ha tenido aprecio ciudadano y ahora enfrenta una nueva realidad que es hacerse cargo de todas las personas que están cometiendo actos violentos y están amenazando el orden público. El orden público, yo insisto, es una garantía democrática. Carabineros tiene esa responsabilidad fundamental, no se puede delegar, no se puede transferir. Y por lo tanto... Pero Carabineros no estuvo a la altura porque sí hubo funcionarios que finalmente terminaron ellos cometiendo actos en contra de la misma ciudadanía, por ejemplo, en algunas manifestaciones. De eso sí se tiene que sacar alguna lección. Por supuesto que sí. Las violaciones a los derechos humanos son gravísimas, son intolerables, sí, tienen que ser investigadas y tienen que ser sancionadas. Dicho eso, hay que separar la institución de personas que cometen delitos y que atentan contra la misma institución y contra los ciudadanos. Y esas personas tienen que tener las máximas sanciones, como por ejemplo el caso de los Carabineros de Puente Alto. Claro. Pero si hay una responsabilidad en fortalecer a Carabineros y en darle
todos los resguardos, el equipamiento, la tecnología, es de quienes tenemos responsabilidad en esta materia, que somos los políticos, el Parlamento, el Gobierno. Y esta es una historia que no parte de los últimos 2 años, parte de los últimos 30 años, y por eso yo insisto, de vuelta al receso legislativo, la reforma a Carabineros, el fortalecimiento de Carabineros, el fortalecimiento del orden público con pleno respeto de los derechos humanos es una prioridad fundamental. Y eso es lo que esperamos todos los ciudadanos, que se pongan de acuerdo por el bien del país. Y los medios de comunicación también pueden aportar mucho. Pero en eso estamos, pues, ministro, si para eso estamos nosotros. Contamos con ustedes. Gracias, Muchas ministro. gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.